Bien, muy buenos días a todos los presentes. Le damos una cordial bienvenida a este conversatorio del Mes de la Educación Financiera, una iniciativa organizada por el Ministerio de Hacienda en colaboración con la Universidad de Atacama, y que por primera vez inicia un despliegue en distintas regiones del país. Esto con el objetivo de llegar a más ciudadanos los conocimientos sobre temáticas financieras en beneficio de la toma de mejores decisiones de consumo. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, al director del Departamento de Ingeniería Comercial, el señor Alejandro Díaz, al tesorero regional de Atacama, señor Luis Malwe, y al coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, señor Alejandro Puente. Saludamos también a los profesores, alumnos y miembros de la comunidad universitaria aquí presentes. El mes de la educación financiera se realiza cada mes de octubre desde el 2016, con la idea de difundir aspectos básicos del funcionamiento del mercado financiero y también informar de forma simple y clara sobre estas herramientas. Esto de manera a ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones de consumo, ahorro e inversión, algo que las personas realizan a diario. Con el objetivo de aumentar los niveles de educación financiera, cada año las instituciones detraen esta iniciativa, es decir, la Comisión de Mercados Financieros, el Banco Central, el Servicio Nacional al Consumidor, la Superintendencia de Pensiones y la Tesorería General de la República, en conjunto con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, realizamos talleres, charlas y conversatorios de manera gratuita con la idea de generar espacios de diálogo en torno a temáticas financieras. Este año, desde el Ministerio de Hacienda, quisimos innovar y decidimos trasladar parte de las actividades a distintas regiones de Chile, como parte del compromiso del gobierno de descentralizar las políticas públicas y hacerlas llegar a todos los rincones del país. Hoy iniciamos esta serie de encuentros en la Universidad de Atacama, las cuales esperamos sean un apoyo tanto para estudiantes como para docentes al momento de tomar decisiones en el ámbito financiero. A continuación, y para iniciar este acto, invitamos al escenario al director del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad de Atacama, don Alejandro Díaz, que nos dirigirá unas palabras. Bueno, repito el saludo entonces. ¿Ya? Bienvenido, me sumo al saludo que acaba de dar nuestro académico René García, que hoy nos está ayudando como maestro de ceremonia. Por supuesto, darle la más cordial bienvenida a los representantes de los distintos estamentos públicos que hoy día nos acompañan. En primer lugar, a don Alejandro Puentes, coordinador para el mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, y también, por supuesto, a don Luis Malwe, tesorero regional de Atacama. Bienvenidos. También a los funcionarios del Ministerio y de la Tesorería que hoy les acompañan. Por supuesto, también saludar a los profesores y a los estudiantes y las estudiantes que se han animado hoy día a acompañarnos voluntariamente, espero. Junto con saludarles esta mañana, primero creo yo que es necesario agradecer el llamado que nos hace el Ministerio de Hacienda, quien a través de nuestro rector, digamos, nos permite a nosotros hoy día, comunidad académica, como Departamento de Ingeniería Comercial, llevar a cabo esta actividad en conjunto, ¿cierto? Una actividad importantísima para nosotros, de alguna forma celebrando lo que viene a ser un mes de educación financiera, y situación que nos debe llenar de orgullo, porque de alguna forma el ingeniero comercial, las ingenieras comerciales también son los llamados a tener una formación muy fuerte en el área de las finanzas. Pero a partir de esto, el mensaje, digamos, es comprender que los conocimientos financieros no se limitan solamente a los profesionales
que les compete el área, sino que es un asunto, como bien dice la presentación, es un asunto de educación cívica. ¿Y por qué no pensar de que esta actividad, esta primera actividad realizada conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, pueda ser el punto de partida para en adelante, ojalá en octubre de cada año, poder hacer actividades aún más significativas y con mayor impacto, sobre todo en la comunidad copiapina, recordando que dentro de nuestra misión institucional, además de la formación de profesionales, además de la investigación científica, se encuentra la vinculación con el medio, ¿cierto? Esa vinculación con el medio que hoy día se requiere sea bidireccional, ese concepto que es muy rimbombante, pero en el fondo esto de la bidireccionalidad es un llamado a que desde la actividades que tengan un impacto positivo en nuestro entorno, positivo en la comunidad, pero también desde la comunidad recoger aquel conocimiento que mejore la formación de nuestros profesionales. ¿Bien? Así es que, bueno, en honor al tiempo, este era el saludo que tenía preparado hoy para ustedes y vuelvo a reiterar mis agradecimientos por vuestra asistencia y ojalá sea una jornada de nuestro provecho. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras de Alejandro Díaz e invitamos ahora a pasar adelante al tesorero regional de Atacama, don Luis Malwe. Hola, buen día a todos y a todas. Primero agradecer a la universidad esta oportunidad de estar acá con ustedes en este conversatorio que se propicia a través del Ministerio de Hacienda en el contexto llamado Mes de la Educación Financiera. La verdad que nosotros, en cooperación con el mismo evento, hemos querido estar participando de esta actividad donde le damos la bienvenida a todos los que están presentes y agradecemos que nos hayan involucrado en esta situación que nos permite mostrar un poco el contexto de lo que se llama la ley del pacto tributario o lo que está hoy día en el Tribunal Constitucional. Así que en un rato más me voy a referir a eso y vamos a dejar a quien sigue en el evento, ¿no? Solo quería hacer un saludo para todos de bienvenida y muchas gracias por invitarnos. Agradecemos las palabras de Luis Malwe e invitaremos al coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, don Alejandro Puente, quien profundizará sobre la Estrategia Nacional de Educación Financiera y la agenda legislativa en la cartera de esta materia. Gracias, profesor. Bien, buenos días a todas y todos. Director Alejandro Díaz, tesorero Luis Malwe, profesora, profesores. Primero que nada, agradecer la oportunidad de venir a conversar en primer lugar del mes de la educación financiera y de conceptos como inclusión financiera, que ya vamos a ver que están muy relacionados, pero sobre todo hablar en general de lo que es la agenda legislativa de mercado de capitales que estamos impulsando desde el Ministerio de Hacienda. Bueno, primero que nada, además de las gracias y del saludo, decirles que nuestra primera vez, digo nuestra primera vez porque me acompaña Claudia Sarabia, que es del área de comunicaciones del Ministerio de Hacienda. Como les digo, es nuestra primera vez acá y la verdad es que una gran impresión con lo que hemos visto y particularmente con el campus que tienen estupendo acá en la Universidad de Atacama. Después, yo tengo una presentación que puede ser un poquito extensa y la verdad es que me voy a referir a los distintos aspectos, sobre todo de educación financiera, relativamente brevemente, porque lo que consideramos que es realmente relevante es poder contarles qué es lo que hacemos en el ámbito financiero y de mercado de capitales en el Ministerio de Hacienda, qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué pensamos hacer
qué cosas creemos que habría que hacer y particularmente después en el panel ahondar en algunas de estos temas, más que extendernos excesivamente con la presentación. Y partiría por decirles quién soy yo, es decir, qué es lo que hago y por qué estoy acá. Bueno, yo soy, como mencionaron recién, el coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Y aquí habría que decir que el Ministerio de Hacienda chileno, la verdad es que es un mega ministerio, es sumamente relevante por la cantidad de funciones que realiza. El Ministerio de Hacienda hace el presupuesto, tiene servicios que se encargan de la recaudación de los impuestos, una tesorería también que bueno, se encarga de cobros y gastos, una serie de servicios como, por mencionar algunos relevantes, aduanas, y particularmente la Comisión para el Mercado Financiero, que seguramente ustedes habrán oído hablar bastante. Entiendo que algunos de ustedes son además estudiantes de finanzas y por lo tanto entender o en alguna medida lo que les pueda transmitir respecto a cómo funciona la institucionalidad también es relevante y por supuesto lo podemos abordar después, es decir, abiertos a cualquier inquietud, duda, pregunta que tengan sobre estos temas. Pero vamos a partir por la razón que de alguna manera nos da la excusa para venir a conversar de todos estos temas, que es el mes de la educación financiera. Y para todos debiese ser relativamente relevante la educación financiera, porque la educación financiera, como pueden ver en la lámina, es clave para un objetivo, que es lo que está destacado ahí en naranja, de promover el bienestar financiero de la población. Y por bienestar financiero de la población, por supuesto, es hacer todo lo que sea posible desde el punto de vista del funcionamiento del sistema financiero y del acceso al sistema financiero y un acceso responsable, consciente, con adecuada información para que la gente pueda satisfacer sus necesidades económicas y pueda alcanzar los objetivos de vida que se planteen, es decir, poder alcanzar un cierto, bueno, como dice la palabra, bienestar financiero al hacer este uso del sistema financiero. Y esto se vuelve particularmente relevante por las cosas que están señaladas en esta otra parte de la lámina que tienen delante, que es el desarrollo que se ha venido dando tanto en las instituciones que operan dentro del sistema financiero, como los productos financieros y, en general, todo lo que se conoce, por ejemplo, con el desarrollo de la industria fintech, por mencionar un desarrollo que ha sido fundamental en los últimos tiempos y ante lo cual, por supuesto, es fundamental que la gente tenga la capacidad para entender las oportunidades que ofrece esto y utilizarlas de manera lo más conveniente posible. Ahora, ahí está. Bueno, ¿por qué es importante la educación financiera? Bien, porque la educación financiera, como les decía, nos permite o le permite a la mayoría de las personas poder mejorar en su bienestar financiero y de alguna manera ser incluidos en el sistema financiero. Y de ahí surge este otro concepto que es asociado y relevante, que es el de inclusión financiera, donde la inclusión financiera, que es la posibilidad de la gente de tener acceso a distintos productos y servicios financieros, pero que ese acceso sea
de alguna manera eficaz, ¿no? Y para que esto, y además al hacerlo se protejan sus derechos. Para que esto ocurra, precisamente es fundamental la educación financiera. En ese sentido, la inclusión financiera normalmente se habla de ella como un pilar que está compuesto por esos tres componentes: educación financiera, acceso y uso de los productos financieros y finalmente protección del consumidor. Pero después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Por supuesto que la educación financiera de alguna manera va cambiando en el ciclo de vida de las personas, y obviamente que tenemos una aproximación hacia la problemática financiera que es distinto dependiendo de las fases de ese ciclo de vida en el que estamos. En el caso de los jóvenes, por supuesto, lo primero es entender por qué es relevante el ahorro, por qué es importante poder gestionar los recursos que disponen, es decir, lo que habitualmente se llama la mesada, y posteriormente en la edad ya más bien intermedia, la educación financiera nos permite tomar buenas decisiones de inversión, de uso adecuado y efectivo de los distintos productos financieros, así como en la edad adulta también es fundamental que esos ahorros que se realizan normalmente en la edad adulta, en la vejez, se de alguna manera utilicen de la forma más eficaz y adecuada posible. Bien, ¿qué es lo que ha sido la historia reciente de estos objetivos, como son el de promover la educación financiera y la inclusión financiera? En primer lugar, tenemos que en el año 2014 se crea la Comisión Asesora Presidencial para la Inclusión Financiera, el CAPIF, que es una comisión que asesora al presidente de la República y que tiene por objetivo promover la inclusión financiera y, por supuesto, promover esas distintas dimensiones que son parte de la inclusión financiera, como decía anteriormente: la educación financiera, el acceso a productos financieros y la protección del consumidor. Nos podríamos quedar en cada una de esas cosas que les estoy diciendo un buen rato. Por ejemplo, ¿qué entendemos por acceso a productos financieros? Bueno, el que la gente no solamente pueda tener a su disposición tarjetas de crédito, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, sino que además pueda usarlo de manera óptima desde el punto de vista de conseguir ese objetivo de bienestar financiero. Y así, muy brevemente, en Chile tenemos muy buenas cifras respecto a acceso a productos financieros. Por ejemplo, una de las medidas habituales de acceso a productos financieros es número de mayores de 15 años o porcentaje de mayores de 15 años que tienen una cuenta vista. En el caso de Chile, entre otras cosas, como veremos, gracias a Banco Estado, prácticamente toda la población, y de hecho hay cifras realmente notables en este sentido, como es el hecho de que incluso en los segmentos más desfavorecidos de la población en pobreza extrema, incluso en más del 90% reciben muchos de los apoyos del Estado a través de un medio digital como es la cuenta vista. Pero bueno, para no detenernos demasiado en aspectos particulares, después en 2018, entre las cosas que impulsa esta CAPIF, esta Comisión Asesora Presidencial para la Inclusión Financiera, se lanza la primera estrategia de educación financiera, la ENEF, como ven ahí, que se empieza a implementar, y en el año 2022 la CAPIF se relanza, porque estuvo
durante algún tiempo dormida, para trabajar en la elaboración de una estrategia nacional de inclusión financiera. Y aquí es interesante destacar que, curiosamente, Chile es de los pocos países que no tiene una estrategia nacional de inclusión financiera que aborde esas distintas dimensiones a las que hacía referencia anteriormente, si bien tiene de los mejores indicadores de inclusión financiera como estos que también mencionaba. Ahí la pregunta obviamente que surge es, bueno, pero ¿y por qué, si tenemos tan buenos indicadores de inclusión financiera, necesitamos una estrategia nacional de inclusión financiera? Y la respuesta es porque la verdad es que muchas veces no basta con tener una cuenta vista, una cuenta de ahorro, sino que también es sumamente importante que estos instrumentos financieros y las distintas alternativas que van surgiendo, como les mencionaba, por ejemplo, con el desarrollo de la industria fintech, sean aprovechados de manera óptima por las personas. Y en 2023 y 2024, a partir de este impulso que da la CAPIF, se comienza a trabajar en grupos de trabajo, valga la redundancia, para elaborar esta estrategia nacional de inclusión financiera que está próxima a ver la luz. Es decir, ya estamos en la etapa final de la misma y esperamos alrededor de diciembre dar a conocer la estrategia nacional de inclusión financiera que aborda todas estas dimensiones que les mencionaba. Bien, no me voy a detener excesivamente en lo que fue la ENEF, o sea, esto que les decía anteriormente, de lo que fue la Estrategia Nacional de Educación Financiera que se elaboró en 2018, se definieron grupos prioritarios, como por ejemplo esto que están mencionados abajo, de mujeres y jóvenes, se plantearon objetivos y se realizaron, fíjense, 25 líneas de acción, o se definieron 25 líneas de acción y 76 acciones concretas enfocadas en 3 niveles. Y aquí están los niveles, como les digo, y tal vez lo que habría que decir respecto a esta Estrategia Nacional de Educación Financiera que se elaboró en 2018 y que se venía implementando desde entonces, es que, si bien es cierto, se alcanzaron algunos objetivos, por ejemplo, fortalecer el currículum sobre educación financiera y, de hecho, establecer que esté dentro del pensum de educación, incluso en sus fases iniciales, la educación financiera. Uno de los problemas que se han detectado es que no se definieron parámetros para ir evaluando el avance en la educación financiera. Y esto es fundamental. No solamente tenemos que pensar en políticas para hacer frente y conseguir determinados objetivos, sino que formas de medir hasta qué punto se va avanzando en función de alcanzar esos objetivos, y esa es una de las cosas que se está buscando fortalecer. Y bueno, acá precisamente tenemos alguna descripción de estos avances que mencionaba. Fíjense que allá se menciona que con relación al cumplimiento de lo que estaba planteando la Estrategia Nacional de Educación Financiera, se ha alcanzado o se alcanzó entre 59 y 80%. Vale decir que en algunos casos incluso de las iniciativas que están planteadas en la Estrategia Nacional de Educación Financiera, en 8 de 10 casos se ha logrado un avance, si bien, como les decía anteriormente, aún hay aspectos claves como la parametrización, la definición de medidas de progreso que están pendientes, más allá de, como también está mencionado acá, las distintas iniciativas que se han venido impulsando en distintos ámbitos del Estado chileno, como es la Comisión para el Mercado Financiero. Tal vez es más interesante mirar algunas cifras de
cómo estamos en el ámbito de educación financiera. Fíjense que acá tenemos mediciones de educación financiera que se han hecho en esta encuesta de medición de capacidades financieras al año 2023, donde pueden apreciar que el puntaje que tenía Chile en el 2016 en conocimiento financiero era 4 en una escala de 0 a 7, y en 2023 esto aumentó a 4,3%, es decir, tenemos una dinámica positiva en esa dimensión, pero fíjense que todavía estamos algo por debajo del puntaje de Latinoamérica y, por supuesto, algo más todavía con respecto a la OECD. En actitud, es decir, cómo la gente afronta los desafíos financieros, es decir, la disposición a ahorrar, ¿no? Lo importante que es el ahorro, estamos en 3, que es el mismo en una escala ahí de 1 a 5 e igualmente por debajo de Latinoamérica y de la OECD. Y finalmente en comportamiento, fíjense que hemos tenido, si bien es cierto nuestra cifra es mejor que el promedio de Latinoamérica, hemos bajado de 6,1 a 4,9%. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué podemos haber tenido ese deterioro entre el año 2016 y el 2023? Y si les pregunto a ustedes qué piensan que puede estar detrás de esto de mal comportamiento en términos de decisiones financieras, tal vez un buen ejemplo es lo que pasó con los retiros de los fondos de pensiones. Vale decir, como buena parte de la población de nuestro país utilizó parte de sus ahorros para la pensión en comprar bienes que pueden ser importantes, como un televisor de 60 pulgadas, pero que obviamente no es tan importante como la pensión. Bien, y después hay, como se mencionaba en alguna lámina anterior, que la dimensión de género ha sido relevante o fue una prioridad de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Fíjense que en algunas dimensiones no hay brechas de género, vale decir, no hay diferencias entre los hombres y las mujeres, como es, por ejemplo, en comportamiento. De hecho, la mayoría de los estudios, si ustedes revisan algunos papers de finanzas y ven cómo se comportan los hombres y las mujeres en ámbitos financieros, en general se concluye que las mujeres son más previsoras, más preocupadas del ahorro que los hombres, si bien al menos en esta medición no hay diferencia en el caso del comportamiento, en actitud tampoco, y donde hay una diferencia que podríamos decir estadísticamente significativa es en el conocimiento financiero, que los hombres tienen un puntaje mayor, algunas décimas mayor. Acá está educación financiera, que también, bueno, no se alcanza a ver, pero es una diferencia de 12,3 a 12,1 en ese puntaje, ¿ya? Este es otro, también no quiero detenerme mucho, como les decía, prefiero que después conversemos de estos distintos temas. Este es otro estudio que se hizo, diálogo, que se llama Diálogos del Congreso Pedagógico y Curricular, que se hizo recientemente, donde se ve para distintos grupos de población, comunidades educativas, sociedad civil, consulta individual, es decir, persona a persona, cómo distintas dimensiones del proceso educativo son favorecidas por estos distintos grupos. Y la educación financiera, si bien es cierto no es la más relevante, es una de las dimensiones que tanto las comunidades educativas como la sociedad civil y las personas la destacan, ¿no? Fíjense que es alrededor de 7%, entre 5,6 y 7,4% la economía y la educación financiera. Lo mismo
y como frecuencia de subcategoría por modalidad de participación, igualmente la educación financiera sale destacado. Pero no quiero detenerme mucho, como les decía, acá hay una serie, les podemos compartir por supuesto esta presentación de recursos en la red disponible para conocer estos temas de educación financiera, es decir, profundizar en estas distintas problemáticas de educación financiera. Y bueno, hay recursos desde la CMF hasta el Ministerio de Economía, ¿no? Bastante variedad de recursos disponibles. Creo que hubiese sido mejor que hubiese traído una presentación en papel para no terminar con tortícolis. Y aquí, obviamente, por supuesto que lo que viene hacia adelante son una serie de aspectos y ámbitos que deben guiar las nuevas medidas y acciones. Y bueno, como pueden ver, se debe avanzar en la implementación de programas educativos efectivos y promover la homologación de contenidos, es decir, que sean relativamente uniformes, promover el bienestar financiero potenciando los programas de educación financiera, promover una mejor coordinación pública-privada, porque por supuesto esto es fundamental también en el sentido de que con quienes normalmente se enfrentan las personas a la hora de realizar sus transacciones y el uso de servicios y productos financieros es con el mundo privado, es con bancos, es con compañías de seguro, con AFP, en el caso de los fondos de retiro, y por lo tanto la cooperación en formar a la gente, de darle orientación adecuada para la toma de decisiones, es fundamental la interacción. Avanzar en mayor acceso y comprensión de la información financiera, por supuesto, promover a través de la educación financiera hábitos de endeudamiento sano, ahorro e inversión, entre otros. Por ejemplo, no salir corriendo a retirar parte de nuestros fondos para el ahorro cuando nos dan esa posibilidad. Realizar mediciones de nivel de educación financiera de la población con una frecuencia mayor. Esto también es muy importante. Como les decía hace un rato, no basta con definir políticas de educación financiera o de inclusión, como mencionaba, sino que también medir en qué medida estas cosas están funcionando, en qué medida la gente entiende cuando se enfrenta a ofertas financieras de qué se trata esto que le están ofreciendo y en qué medida es beneficioso para su bienestar financiero, como decíamos inicialmente. Y realizar mediciones de impacto, vale decir, no solo medir, sino que después determinar si acaso esta cosa va en el sentido que nos interesa que vaya, que la gente efectivamente entiende que es una tasa de interés compuesta, entiende que quiere decir que la inflación esté por arriba de la tasa de interés que le ofrecen, ese tipo de cuestiones las pueda de alguna manera incorporar en su toma de decisiones. Y por supuesto, la relevancia de la educación previsional para financiar el retiro. Bien, acá están precisamente los próximos pasos y aquí esencialmente me voy a referir a que lo que viene ahora es básicamente tener el documento, hacer público el documento con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que por supuesto tiene una serie de medidas relacionadas con la educación financiera que están bastante en línea con lo que veníamos hablando anteriormente, solo que ahora hay un mayor énfasis en medición y evaluación de impacto. Y bueno, finalmente la agenda legislativa, de esto podemos conversar detenernos con más tiempo en el panel, simplemente, lucir algunas de las cosas que hemos hecho como Ministerio de Hacienda y particularmente como Coordinación de Mercado de Capitales, porque
Una de las cosas que no les dije inicialmente es que la coordinación de mercado de capitales, entre otras cosas, pero en una medida muy importante, de lo que se ocupa es de desarrollar distintos cuerpos legales para mejorar el funcionamiento del mercado financiero. Probablemente ustedes alguna vez han oído hablar de MK1, MK2, MK3, son distintas reformas al mercado de capitales que se han hecho en los últimos años y que han implicado que nuestro mercado de capitales haya adquiriendo profundidad. Y cuando yo al menos llegué a la coordinación de mercado de capitales, había 3 leyes en carpeta: la ley FinTech, la ley de resiliencia y la ley de registro consolidado de deuda. Y esas 3 leyes, afortunadamente, las aprobamos, además de una ley para combatir el sobreendeudamiento, de la cual podemos hablar posteriormente en algún mayor detalle. Pero todos estos son proyectos, algunos de estos proyectos de ley, por ejemplo, este tenía más de 10 años sin avanzar en el Congreso, y particularmente la ley FinTech es fundamental, no porque permita promover el mercado financiero, sino que porque va a permitir abordar los riesgos y desafíos que implica para las personas, para incluso el supervisor financiero como la CMF, tener que tener un desarrollo de alguna manera sin mayores riesgos, pero absolutamente beneficioso para la población de la industria FinTech y esto que se llaman las finanzas abiertas, que es parte de esto. Pero tenemos algunos otros tareas por delante. Particularmente estamos con dos proyectos de ley bien importantes en carpeta. Uno es resolución basada en riesgo para seguro, que esto es similar a lo que es Basilea III. Yo me imagino que todos ustedes han oído hablar de Basilea III, que es las normas de solvencia y de supervisión que aplica la CMF, bueno, no la CMF, aplican los distintos supervisores y reguladores financieros en el mundo a la industria financiera, las normas más actuales, el estado del arte, por decirlo de alguna manera, y que actualmente están en plena implementación. En el caso de Chile, bueno, supervisión basada en riesgo para seguro es el equivalente a nivel de seguro de esa normativa, que se llama Solvencia II. Y lo otro, absolutamente relevante también, es un proyecto de ley que estamos desarrollando, escribiendo actualmente, de resolución bancaria y seguro de depósitos. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque ustedes habrán oído de la quiebra de este banco en California, el SVB, hace relativamente poco tiempo, lo que pasó con el Credit Suisse en Suiza, que es uno de los mercados financieros más importantes del mundo. Son alertas en el sentido de que debemos tener un seguro de depósitos y un esquema para resolver cómo actuar ante la falla de un banco que realmente está bastante desactualizado, por decirlo suave, en el caso chileno. Vale decir que, y afortunadamente por el momento no se ven en el horizonte riesgos relevantes, pero tenemos que estar preparados si en algún momento se pudiese repetir una situación como la que vivió Chile a comienzos de los años 80, que la caída del sistema financiero significó una contracción de la actividad económica de 14 puntos porcentuales. Entonces, para esto precisamente, y viendo los alertas que vienen del exterior también, es que es importante eso. Bueno, traté de ser breve, pero era como grande la agenda, así que muchas gracias y ahora disponibles. Agradecemos la presentación de Alejandro Puente
Y a continuación los invitamos a participar del siguiente panel de conversación, integrado por el director del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad de Atacama, don Alejandro Díaz, tesorero regional de Atacama, don Luis Malwe, y el coordinador de Mercado de Capitales, don Alejandro Puente, quienes abordarán en mayor detalle algunas iniciativas impulsadas por el Ministerio para combatir el sobreendeudamiento, además del cumplimiento tributario que prontamente se oficializará como ley. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer a Alejandro por su presentación. Me imagino que su motivación estaba en poder compartir la mayor cantidad de información posible, pero no nos da el tiempo. Agradecemos también la síntesis. Bien, entonces, considerando la temática que nos motiva hoy día, tenemos un par de preguntas para nuestros expositores. En primer lugar, Alejandro, nos gustaría saber qué entendemos por endeudamiento y sobreendeudamiento y cuál es la diferencia y cómo podemos evitar caer en un endeudamiento excesivo. Sí, bueno, gracias, Alejandro. Esto a veces es contraintuitivo porque muchas veces se tiende a pensar que el endeudamiento per se es negativo. Y por supuesto que esto no es así, y una forma bien gráfica y sencilla de entenderlo es, bueno, si el endeudamiento es negativo, ¿por qué tenemos bancos? ¿Por qué tenemos instituciones financieras? Bueno, la respuesta es bastante evidente porque, como veíamos, dependiendo del ciclo de vida, la posibilidad de hacer frente a determinadas situaciones va cambiando con el tiempo. Y precisamente un tema que está muy estudiado en la disciplina económica que ustedes están revisando es lo relevante que es la suavización del consumo, o cómo las personas valoran el poder consumir en el tiempo de manera relativamente estable, vale decir, no tener un estándar de vida boyante, dispendioso en la etapa en que somos más y tenemos ingresos más altos y después pasar necesidades excesivas en la vejez. Bueno, eso se consigue evitarlo precisamente gracias a el endeudamiento. El endeudamiento nos permite, por ejemplo, adquirir una vivienda, nos permite hacer frente a situaciones excepcionales que no podemos resolver con los ahorros. Y en consecuencia, el endeudamiento per se, como les decía, no es negativo, y de hecho, si ustedes ven las cifras de endeudamiento en los países más desarrollados, van a ver que son mucho mayores que las de Chile y de los países de menor nivel de desarrollo. Pero hay otro concepto de alguna manera relacionado, que es el de sobreendeudamiento. Y eso es lo que se tiene que evitar, vale decir, un endeudamiento que va más allá de lo razonable para cumplir determinados objetivos, como adquirir una vivienda o hacer frente a determinadas situaciones. Ahora, ¿qué entendemos por sobreendeudamiento? Bueno, hay distintas medidas de sobreendeudamiento. Está lo que se conoce como la relación deuda-ingreso, es decir, cuánta de la deuda representa nuestro ingreso, cuántas veces nuestro ingreso es la deuda. Y hay mediciones que dicen que, por ejemplo, una relación deuda-ingreso de más de 6 sin considerar la deuda hipotecaria es sobreendeudamiento, y más de 70 considerando deuda hipotecaria es sobreendeudamiento. Y así como existe ese concepto, existe el de la carga financiera, y por carga financiera
nos referimos a cuánto de nuestro ingreso tenemos que destinar a pagar nuestras deudas mensualmente. Y se considera sobreendeudamiento cuando está por encima del 50%, es decir, que de nuestro ingreso tenemos que destinar más del 50% a pagar deudas. Entonces, esas mediciones nos permiten saber cuándo hay un problema de sobreendeudamiento y cuándo realmente eso que en principio no es negativo, que es tener que endeudarse en alguna fase de la vida, pasa sobre ciertos límites razonables y adecuados. Bien. Una segunda pregunta, Alejandro. Veíamos en tu presentación que el Senado despachó a ley el proyecto de registro de deuda consolidada en junio de este año 2024. Si tenemos que pensar en un ejemplo, supongamos el caso de un estudiante universitario que está pensando en pedir un crédito de corto plazo. ¿Cómo se podría ver beneficiado el estudiante en esta solicitud a propósito de esta ley? Sí, bien, esta ley, como les mencionaba cuando en esta última lámina con nuestra agenda legislativa, que tardó más de 10 años, yo creo que alrededor de 12 años en su aprobación, es una ley que nosotros, bueno, y digo nosotros como Ministerio de Hacienda y como grupo de personas que trabajamos en la aprobación de esta ley, consideramos que es fundamental desde el punto de vista de la inclusión financiera y de transparentar la información del sistema financiero. Y la verdad de las cosas es que hubo, ya voy a ir a la pregunta en específico, ¿no? Pero creo que es importante decir las resistencias que hubo en el tiempo contra esta ley. Por ejemplo, no voy a mencionar qué sectores, qué segmentos del mercado financiero fueron férreos opositores al avance de esta ley porque, bueno, afectaba sus intereses económicos. Preferían que no hubiese información a disposición de todos, de las personas y de las instituciones financieras con respecto a las deudas de las personas. Y obviamente que una de las cosas que ustedes como ingenieros comerciales deben saber, tanto como yo, acerca de lo importante que es la información en el funcionamiento de los mercados. Prácticamente todos los modelos que ustedes ven, por ejemplo, en microeconomía y también cuando se agregan a la macro, asumen que las personas y las empresas, los que toman decisiones, tienen toda la información sobre el mercado, tienen conocimiento pleno de la información. Y con eso logramos demostrar habitualmente que los resultados son óptimos desde el punto de vista social y económico. Bien, lo mismo ocurre con el registro consolidado de deuda. Y una forma de entender esto, a lo mejor gráfica y muy clara, es decir, ¿qué creen ustedes que ocurriría si no existiera ningún registro de deuda? Si no hubiese un lugar donde las instituciones financieras que tienen que dar un préstamo no pudiesen saber qué tan endeudado está la empresa o la persona que va a pedir ese préstamo. Bueno, lo que ocurriría es que probablemente a mucha gente no le darían ningún préstamo. O la prima de riesgo que le aplicarían sería enorme, es decir, los puntos de tasas de interés adicionales que les cobrarían respecto a una persona que pueda demostrar activos, capacidad económica, recursos, serían enormes. Entonces, cuando lo único que tenemos y lo único que tiene la gente de más bajos recursos es su historial de buen desempeño financiero, de pagar sus deudas, cuando eso no se puede conocer, en realidad los que salen perjudicados son precisamente las personas de más bajo ingreso. En ese sentido, esta fue una ley fundamental para la inclusión financiera y para un mejor funcionamiento del mercado financiero, porque cuando las
los bancos, las compañías de ahorro y préstamo, los distintos intermediarios financieros tienen buena información, pueden otorgar créditos a las personas y otorgarlas en condiciones que recogen precisamente su buen desempeño de pago. Entonces, muchas veces con el argumento, no, pero es que si los bancos saben que la gente está muy endeudada, no le van a prestar plata. Bueno, es que no le debiesen prestar más si están sobreendeudados. Entonces, por eso es que esta ley fue tan importante y logró derribar esas barreras de algunos sectores que querían precisamente mantener esa opacidad porque tenían unos segmentos cautivos y al haber más información también se permite la portabilidad financiera, bueno, muchos otros instrumentos y productos financieros que se han venido desarrollando. Bien, a propósito de las asimetrías de información en los mercados financieros, parece que en ese sentido va a ser muy importante esta ley. Como última pregunta, Alejandro, ¿piensas tú que hay temas pendientes en la legislación frente a lo que es el mercado de capitales? Sí, bueno, ya les mencioné 2 proyectos en los cuales estamos trabajando, pero por supuesto, bueno, ahí actualmente está en marcha todo lo que es la reglamentación de la ley FinTech y particularmente lo que se llama las finanzas abiertas. Ustedes saben que uno de los capítulos de la ley FinTech es el capítulo sobre finanzas abiertas. Y la finanza abierta no es más que, es como se hace referencia al que las personas son dueñas de su información y con su consentimiento pueden compartir sus datos financieros con todos los actores que ellos quieran del sistema financiero para que puedan ver el tipo de productos financieros que están consumiendo, en qué condiciones y les puedan ofrecer productos financieros en mejores condiciones, de manera tal que esto favorece la competencia y eventualmente la mejora en el acceso y disponibilidad de productos financieros. Bueno, ese módulo está actualmente en pleno desarrollo. La CMF está actualmente trabajando en el desarrollo del módulo, la reglamentación de la finanza abierta, que tiene una serie de complejidades técnicas, por ejemplo, definir estándares de interoperabilidad, que es algo, por supuesto, extremadamente técnico. Pero no solo eso es lo que se está haciendo actualmente, también hay alguna discusión de hasta qué punto sería conveniente tener una ley de conglomerados financieros. Por conglomerados financieros normalmente se hace referencia a grupos financieros que tienen al menos 2 giros distintos, por ejemplo, banco y seguros. ¿Y por qué algunos consideran, hay distintas razones por las cuales puede ser conveniente tener una ley de conglomerado financiero? Una de ellas puede ser favorecer la competencia, pero también por razones, como se llaman, prudenciales de parte de los riesgos para el sistema financiero que puede tener que, por ejemplo, un mismo conglomerado, un mismo grupo económico esté en el área de banca y seguros y que cuando el supervisor le pide por normas de solvencia que tengan un cierto nivel de patrimonio, de capital, en el caso del banco se utilicen los mismos activos en el del seguro. Entonces la consolidación de esa información puede ser fundamental y es algo que ha estado en la discusión. Y es una discusión, déjenme decirle, no tan fácil en el sentido de que hay gente bastante inteligente, bastante preparada que considera que el nivel de desarrollo y la problemática de los conglomerados financieros no justificaría todavía tener un marco y que existe una normativa que permite abordarlo con esta en la actualidad. Pero ese es un tema que claramente vamos a tener en algún momento que enfrentar como país. Bien, Alejandro, muchas gracias por
tus respuestas. Bueno, de manera muy breve hemos tenido una actualización acerca de la política pública en el ámbito de la educación financiera, ¿cierto? Pero aprovechando la visita de nuestro tesorero regional de Atacama, quisiéramos hacerle un par de preguntas, pero más orientadas al ámbito tributario. Estimado Luis, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Existe un proyecto de cumplimiento tributario que ha sido hace pocos días despachado a ley. Este proyecto de ley ha generado algunas dudas respecto a lo que vendría a ser su futura implementación. Entonces, en este contexto, la pregunta sería, ¿por qué es tan importante un proyecto de cumplimiento tributario como este para lo que es la justicia tributaria? Y en segundo lugar, ¿usted ve alguna dificultad de cara a la implementación de este proyecto de ley? Bueno, efectivamente se despachó la ley de cumplimiento tributario, pero en este momento está en el Tribunal Constitucional, por lo tanto todavía no se ha promulgado. En ese contexto está en el área aún que no sale como ley de la República y por tanto no puede empezar a operar aún. Es importante porque viene a fortalecer 3 organismos fiscalizadores como son aduana, impuesto interno y tesorería, que efectivamente crea normas antievasivas, antielusivas y en el caso del servicio de tesorería viene a fortalecer el proceso de cobro, que es una de las principales áreas de negocio que nosotros estamos abordando por obligación legal. El proceso de cobro está desfasado con respecto a lo que es hoy día la tramitación en los tribunales, la tramitación de expedientes que permitan mayor diligencia, mayor rapidez, pérdida de alguna pieza en los mismos documentos, porque hoy día nosotros le llamamos todos expedientes manuales. Esto viene a permitirnos crear también expedientes digitales que obviamente disminuyen considerable el nivel de riesgo en los procesos de cobro y por tanto de recupero de la cartera morosa. No olvidemos que nosotros cobramos los impuestos que no se han pagado, impuestos que son habitualmente de retención o recargo. Uno de ellos, y es el más grande, es el impuesto al IVA, que es un impuesto que la gente paga cuando compra. Nosotros cada vez que compramos estamos pagando nosotros el impuesto y el comerciante actúa como un agente retenedor, que posteriormente tiene que declarar ese impuesto, pagarlo para que el fisco lo tome y haga lo que efectivamente un Estado organizado debe hacer con los recursos que son generados a partir de los impuestos. Bueno, eso no pasa en todos los casos y tenemos una tasa de demora y de no pago considerable y ahí tenemos que nosotros empezar a trabajar en los procesos de cobro. Esta ley viene a permitir que nosotros podamos digitalizar todo nuestro proceso de cobro y hacerlo más oportuno, llegar con mayor rapidez a la cobranza efectiva, permite que nuestra tramitación también sea digital, o sea, embargo en los bancos, inscripciones en los conservadores y en los organismos respectivos de los bienes embargados, que nos permita presionar para que efectivamente recuperemos el impuesto adeudado. Como decía, viene a fortalecer los organismos fiscalizadores como aduana e impuesto interno, que van a permitir mayor fiscalización en el caso de la aduana, en los puertos, en el embarque y desembarque de mercadería, y por tanto la fuga que ahí se produce cuando la fiscalización es muy baja y no es oportuna. Y también en el servicio de impuesto interno, que está encargado de fiscalizar todas las operaciones de comercio nacional e internacional también acá en Chile. Eso permite que el Estado se robustezca. ¿Y cuál es el objetivo final? Que la recaudación, producto de los impuestos que se generan en nuestro país para generar el bien común, que es el fin último del Estado, se potencie y por tanto podamos tener mayores recursos y disponer de que esos recursos sean utilizados efectivamente en una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Bien, como segunda y última pregunta, Luis, durante la discusión de esta ley que acabamos de mencionar, hubo un conjunto de normas que se aprobaron y entre ellas mayores facultades para distintas instituciones, entre ellas la Tesorería General de la República. La pregunta sería, ¿en qué consisten estas facultades y qué implicarían para los contribuyentes?
Bueno, las facultades nuestras, como ya lo dije, radican primero en dos fuentes fundamentales. El proceso de cobro, que fortalece el proceso, efectivamente, como ya lo grafiqué, pero también otorga otra facultad que tiene que ver también con los deudores del fisco, que nos permite hacer mejores negociaciones. Primero, crea una disposición transitoria que permite la generación de un convenio de pago de deudores morosos por deudas generadas hasta el 31 de diciembre del 2023, que permite hacer un convenio hasta en 48 cuotas que no va a generar ni multas ni intereses mientras se esté pagando el convenio. Por lo tanto, va a tener un 100% de condonación de las multas y de los intereses y va a haber pagarlo hasta en 48 cuotas. O sea, ¿qué permite esto? Que una persona tenga una deuda X, la divida en 48 cuotas iguales, solo se suma la corrección monetaria, que es el IPC, pero se le condona la totalidad de las multas y los intereses. Hoy día nuestro mayor problema es que muchos de los deudores del fisco que se generaron a partir de la pandemia, el 2019, actividades que prácticamente fueron cerradas producto de la pandemia, se generó mucha deuda al respecto y viene a ser un poco de equidad con respecto a ese tipo de contribuyentes, que son las pymes, las MIPYME y las personas naturales que tenían emprendimientos también al respecto. Por lo tanto, aquí viene una gran noticia para todas esas personas que son deudores y que quieren ponerse al día. Y efectivamente aquí eso para nosotros es bastante potente porque nos permite limpiar la cartera, generar el recurso. Vamos a recaudar el neto más el IPC, pero efectivamente también es un gran avance para el país, para las economías circulares, para generación de mayor empleo, de mayor actividad económica, que obviamente es un círculo virtuoso que nos permite crecer. Y otra disposición que también es de carácter transitorio, que es muy potente en este ámbito, es la prescripción de las deudas giradas hasta el año 2013. O sea, esta es una deuda casi histórica que invertimos una gran cantidad de recursos en tratar de recaudar esa deuda que ya tiene 11 años, hacia atrás inclusive, y por tanto aquí se prescribe automáticamente a partir de los 180 días ya de promulgada la ley, toda esa deuda que está girada hasta el 31 de diciembre del 2013. Y por tanto también es una iniciativa para que muchas personas que se les produjo alguna quiebra, algún proceso financiero que no les permitió pagar más la deuda y obviamente terminaron con su actividad económica porque no pudieron generarlas más, puedan reconvertirse y hacer actividad nuevamente y efectuar una nueva forma de trabajo y establecer mejores procesos dentro de la economía también. Eso fundamentalmente son las dos áreas en las que esta ley viene a potenciar el servicio nuestro. Bien, entonces a todas luces hay una oportunidad a través de esos convenios para quienes tengan deudas con impuestos según lo que describe nuestro tesorero. Hay una oportunidad que de verdad es muy, muy buena. O sea, van a pagar sin multas de intereses y hasta en 48 cuotas e inclusive no tienen obligación de dar un monto de pie, porque en cada negociación nosotros exigimos un monto de pie. Tampoco tienen la obligación de hacerlo. En este caso, que es una norma transitoria y excepcional. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta, Luis. Bien, un pequeño aplauso para los integrantes del panel. Agradecemos la asistencia y participación de todos quienes nos acompañaron en este importante espacio de diálogo, donde se abordaron importantes temas tributarios, endeudamiento y otras consultas que fueron saliendo en el camino. Los invitamos a no moverse de sus asientos para la toma de la foto oficial.